Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habla tu hermana y amiga Pastora Nani. En esta ocasión continuamos estudiando el libro de cómo aprender a predicar mensajes transformadores de Miguel Méndez. Este es el capítulo 7 y comenzamos en esta hora con nuestra hermana Stephanie Alvarado. Stephanie. Ay, perdóname, pastora, estaba hablando y estaba el micrófono cerrado. Ok. Como dijo la pastora, estamos en el capítulo 7, el cual el tema es el desarrollo de la introducción. Dice, captar la atención, técnicas para iniciar el sermón de manera efectiva. La introducción de un sermón es una parte crucial que determina si la audiencia se involucrará con el mensaje o no. Captar la atención de los oyentes desde el principio puede hacer una gran diferencia en la receptividad y en el aspecto del impacto del sermón. A continuación, se detallan diversas técnicas efectivas para iniciar un sermón junto con las aplicaciones pedagógicas, pedagógicas y teológicas para facilitar la simulación a la congregación. Uso de una historia o una anécdota. Comenzar con una historia o una anécdota es una técnica poderosa para captar la atención de la audiencia. Las historias son inherentes a las experiencias humanas y tienen la capacidad de conectar emocionalmente con los oyentes. Una historia bien elegida puede ilustrar el tema del sermón y preparar el terreno para el mensaje principal. Pedagógicamente, la historia ayuda a los oyentes a visualizar el concepto abstractos y a recordar el mensaje con mayor facilidad. Por ejemplo, una historia personal sobre una experiencia de fe durante un tiempo de prueba puede razonar profundamente con la congregación. Teológicamente, Jesús mismo utilizó parábolas que son historias con significados espirituales y profundos para enseñar verdades del reino de Dios. Al usar historia en la introducción, según el ejemplo de Jesús, hacemos el mensaje accesible y memorable. Pregunta retórica. Plantear una pregunta retórica o reflexiva al inicio del sermón invita a la audiencia a pensar y a reflexionar sobre su propia vida y experiencia. Esta técnica despierta la curiosidad y brevedad a los oyentes para buscar respuestas en el mensaje que sigue. Desde un enfoque pedagógico, las preguntas fomentan la participación activa y el pensamiento crítico. Por ejemplo, una pregunta como, ¿alguna vez te has sentido completamente abrumado por las circunstancias? Puedes captar la atención porque es una experiencia común. Teológicamente, las preguntas retóricas en la Biblia, como las que encontramos en los Salmos y en los discursos de Jesús, sirven para profundizar la comprensión y provocar una respuesta interna. Usar preguntas en la introducción no solo capta la atención, sino que también prepara el corazón y la mente para recibir el mensaje. Citas impactantes. Utilizar una cita poderosa de la Biblia, un autor cristiano o una figura respetada puede establecer el tono del sermón
y captar la atención de inmediato. Las citas tienen el poder de considerar verdades profundas en pocas palabras. Pueden resonar fuertemente con la audiencia. Pedagógicamente, una cita impactante puede servir como un ancla para el mensaje proporcionado, una referencia clara y memorable. Por ejemplo, citar a C.S. Lewis sobre el amor de Dios o utilizar un versículo bíblico como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, puede captar la atención y preparar a los oyentes para el tema de amor divino. Teológicamente, las citas bíblicas y de los teólogos respetados conectan el sermón con la tradición cristiana y la autoridad de la escritura, añadiendo profundidad y credibilidad al mensaje. Declaración sorprendente o estadísticas. Hacer una declaración sorprendente o presentar una estadística revelante puede captar la atención de la audiencia al inicio del sermón. Esta técnica aprovecha el elemento de sorpresa para despertar la curiosidad y el interés. Pedagógicamente. Las declaraciones sorprendentes y las estadísticas proporcionan un punto de partida intrigante que puede llevar a una exploración más profunda del tema. Por ejemplo, comenzar con una estadística sobre la falta de propósito en la vida de muchas personas puede preparar a la congregación para un sermón sobre encontrar propósito en Cristo. Teológicamente, los profetas a menudo utilizaban declaraciones sorprendentes para captar la atención del pueblo de Israel, llamar a la reflexión y el arrepentimiento. Siguiendo este enfoque, un sermón puede iniciar con una declaración que lleve a la audiencia a considerar seriamente el tema en cuestión. Uso de imágenes visuales. El uso de imágenes visuales como una fotografía, un video corto o una presentación puede ser una técnica muy efectiva para captar la atención de la audiencia. Las imágenes pueden ilustrar el tema del sermón de manera inmediata y poderosa. Pedagógicamente, los elementos visuales ayudan a los oyentes a comprender y a recortar mejor el mensaje. Por ejemplo, mostrar una imagen de una tormenta mientras habla sobre encontrar paz en medio de las dificultades puede ayudar a los oyentes a visualizar y a conectar con el tema. La Biblia está llena de imágenes visuales, de metáforas que ayudan a ilustrar verdaderamente espirituales. Utilizar imágenes en la introducción del sermón siguiente, esta tradición y enriquece la experiencia de aprendizaje de la congregación. Conexión personal. Establecer una conexión personal con la audiencia desde el principio puede hacer que se sienta involucrado y valorados. Compartir una experiencia personal y un sentimiento común puede crear un vínculo entre el predicador y los oyentes. Pedagógicamente, la conexión personal humaniza al predicador y hace que el mensaje sea más accesible. Por ejemplo, hablar sobre el desafío personal y cómo la fe en Cristo te ayudó a superarlo puede resonar profundamente con la congregación. El apóstol Pablo a menudo compartía sus propias luchas y victorias en sus cartas, lo que le daba credibilidad, relatividad ante sus lectores. Seguir este ejemplo puede hacer que la audiencia se sienta más conectada y receptiva al mensaje. Afirmación del tema revelante.
Asegurarse de que el tema del sermón sea revelante para la audiencia. Es fundamental para captar sus intereses. Conectar el tema con su situación actual, un problema común o una necesidad compartida puede hacer que los oyentes se sientan involucrados desde el principio. La revelancia del tema ayuda a los oyentes a ver aplicabilidad del mensaje en sus propias vidas. Por ejemplo, abordar temas como la incertidumbre en tiempos de crisis, la búsqueda de propósito o la importancia de la comunidad en la iglesia puede captar la atención de la congregación y prepararla para el mensaje. Jesús y los apóstoles frecuentemente trataron temas revelantes para su audiencia inmediata, aplicando principios eternos a situaciones concretas. Hacer lo mismo en el sermón ayuda a la congregación a aplicar las verdades bíblicas a su vida diaria. Humor apropiado. Usar humor de manera apropiada puede relajar a la audiencia y hacer que esté más receptivo al mensaje. El humor debe ser revelante, respetuoso y bien integrado en el tema del sermón. El humor puede ayudar a romper el hielo y a establecer el ambiente positivo y acogedor. Por ejemplo, contar una anécdota divertida que ilustre una verdad bíblica puede hacer que la audiencia se sienta más cómoda y abierta al mensaje. El humor puede reflejar la alegría y la esperanza del evangelio, mostrando que la fe cristiana también incluye momentos de gozo y ligereza. Usar humor en la introducción cuando es apropiado puede hacer que el mensaje sea más accesible y memorable. Utilizar estas técnicas para captar la atención al inicio del sermón puede ayudar a establecer una conexión inmediata con la audiencia, preparándolos para recibir y reflexionar sobre el mensaje principal. Una introducción efectiva no solo capta la atención, sino también establece el tono del sermón y guía de la audiencia hacia una comprensión más profunda del tema bíblico que se va a desarrollar. Al seguir esta estrategia, los predicadores pueden asegurar que sus mensajes sean escuchados, comprendidos, aplicados en la vida de la congregación. Planteamiento del propósito. Claridad en el propósito del sermón desde el inicio. El planteamiento del propósito del sermón desde el inicio es crucial para asegurar que la audiencia comprenda la dirección y la intención del mensaje. Un propósito claro proporciona un marco para el sermón, ayudando a los oyentes a seguir y aplicar el mensaje de manera efectiva. A continuación, se detalla cómo articular el propósito del sermón con claridad, integrando principios pedagógicos y teológicos para la comprensión de la audiencia. La importancia del propósito claro. Un propósito claro es esencial porque orienta tanto al predicador como a la audiencia. Para el predicador proporciona un enfoque en una estructura para desarrollar el sermón. Para la audiencia establece expectativas y proporciona una guía para comprender y aplicar el mensaje. El aspecto teológico, un propósito claro, refleja la intención de comunicar fielmente la verdadera de la estructura y su relevancia para la vida del oyente. Elementos del propósito claro. Para articular el propósito del sermón con claridad es importante incluir varios elementos clave: la idea central, la relevancia para la audiencia y la aplicación práctica. Estos elementos deben estar integrados y presentados de manera coherente desde el inicio del sermón. La idea central. La idea central es el corazón del sermón. Debe ser una afirmación concisa que resuma el mensaje principal que deseas comunicar. Pedagógicamente, una idea central clara y enfocada ayuda a la audiencia a comprender el objetivo del sermón
y a recordar el mensaje principal. Por ejemplo, un sermón sobre Filipenses 4:13, la idea central podría ser: en Cristo encontramos la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. Esta declaración encapsula el mensaje del sermón y proporciona una guía clara para su desarrollo. La relevancia de la audiencia. La relevancia del propósito es crucial para captar y mantener la atención de la audiencia. Es importante conectar la idea central con las experiencias y necesidades de los oyentes. La relevancia ayuda a los oyentes a ver la aplicabilidad del mensaje en su propia vida. Por ejemplo, Filipenses 4:13. ¿Podrías explicar? Muchos de nosotros enfrentamos desafíos abrumadores en nuestras vidas, probablemente financieros, enfermedades, conflictos familiares. Hoy exploraremos cómo la fortaleza en Cristo puede ayudarnos a superar estas dificultades. Aplicación práctica. La aplicación práctica del propósito del sermón debe ser evidente desde el inicio. Los oyentes necesitan saber cómo el mensaje puede impactar y transformar sus vidas. Pedagógicamente, esto significa proporcionar ejemplos concretos y sugerencias prácticas que los oyentes pueden implementar. En el sermón sobre Filipenses 4:13 podrías incluir: veremos cómo aplicar esta verdad en nuestra vida diaria. Desde confiar en Dios en tiempos de incertidumbre hasta encontrar paz en medio de la tormenta. Les daré pasos prácticos para vivir en la fortaleza de Cristo cada día. Él nos da el ejemplo de planteamiento del propósito en la introducción. Para ilustrar cómo plantear el propósito claramente del inicio, aquí tienes un ejemplo completo utilizando el versículo Filipenses 4:13. El título del sermón: la fuente de nuestra fortaleza. En la introducción puso el saludo donde dice: buenos días, hermanos, hermanas. Es un placer estar aquí con ustedes hoy. La conexión inicial. Quiero compartir una historia que hace unos años estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida, cuando perdí mi trabajo de repente. Me sentía abrumado y sin dirección, pero encontré consuelo y fortaleza en un versículo de la Biblia que todos conocemos bien, Filipenses 4:13. Presentación del versículo. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo se ha convertido en una fuente constante de ánimo y fuerza para mí. Y creo que puede ser lo mismo para ustedes. El planteamiento del propósito. Hoy vamos a explorar cómo podemos encontrar fortaleza en Cristo para enfrentar cualquier desafío. En nuestras vidas enfrentaremos muchas dificultades, como problemas financieros, enfermedades, conflictos familiares. Pero en medio de todo esto podemos tener confianza en la fortaleza que Cristo nos da. Mi objetivo es mostrarle cómo esta verdad puede transformar nuestras vidas diarias. En el desarrollo del propósito del cuerpo del sermón, después de plantear el propósito claramente en la introducción, el cuerpo del sermón debe desarrollar y expandir esta idea central. Aquí se muestra cómo continuar desarrollando el propósito del sermón. El primer punto: la fuente de nuestra fortaleza. Explicación del texto. Pablo, estando en prisión, escribió estas palabras de fortaleza y confianza en Cristo. A pesar de las circunstancias, encontró en Cristo las fuerzas para seguir adelante. Aplicación práctica. Enfrentamos nuestras dificultades diarias con la misma confianza en Cristo.
Por ejemplo, en momentos de estrés en el trabajo, podemos encontrar que Cristo nuestra fuente de fortaleza. En la ilustración, hace poco conocí una persona que a pesar de sus grandes desafíos encontró fuerza y su fe en Cristo. Su testimonio me recordó que aunque nuestras circunstancias sean difíciles, podemos confiar en la fortaleza de Cristo. En el segundo punto, la aplicación de la fortaleza de Cristo. La explicación del texto. El todo en este versículo no significa que podemos hacer cualquier cosa que queremos, sino que podemos enfrentar cualquier situación con la fortaleza de Cristo. La aplicación práctica. Podemos aplicar esta verdad en nuestra vida de muchas maneras. Por ejemplo, cuando enfrentamos una enfermedad, podemos confiar en Cristo para darnos la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ilustración. Conozco una mujer en nuestra congregación que ha estado luchando contra el cáncer. Su fe en Cristo y su fortaleza en medio de esta lucha son un testimonio poderoso de lo que significa depender de Cristo en tiempos de dificultad. Tercer punto, viviendo en la fortaleza de Cristo. Explicación del texto. Vivir en la fortaleza de Cristo significa depender de Él diariamente en cada aspecto de nuestra vida. Aplicación práctica. Podemos vivir en la fortaleza de Cristo dedicando tiempo diario a la oración y a la lectura de la Biblia, buscando su guía y fortaleza en todas nuestras decisiones. Ilustración. Un testimonio de alguien cuya vida ha sido transformada a renovar su mente según las Escrituras y depender de la fortaleza de Cristo. Conclusión del sermón. La conclusión debe reforzar el propósito del sermón y llamar a la acción. El resumen de los puntos clave. Hoy hemos visto cómo podemos encontrar fortaleza en Cristo para enfrentar cualquier desafío. Hemos aprendido que esta fortaleza es una fuente constante en nuestras vidas y hemos visto el ejemplo de cómo vivir en esta fortaleza diariamente. Llamado a la acción. Les animo a confiar en Cristo, en sus dificultades, a buscar su fortaleza en cada situación y a dedicar tiempo diario y renovar su relación con Él. Oración final. Señor, te pido que nos fortalezca, que tu amor llene nuestras vidas y que nos ayude a renovar nuestra mente cada día. En el nombre de Jesús, amén. Conclusión del capítulo 7. El planteamiento claro del propósito del sermón desde el inicio es esencial para una predicación efectiva. Al articular en la idea central, la relevancia para la audiencia y la aplicación práctica de manera clara y coherente, el predicador puede guiar a los oyentes hacia una comprensión y una aplicación más profunda del mensaje bíblico. Utilizando principios pedagógicos y teológicos, el propósito del sermón puede ser presentado de manera que capte la atención, inspire la reflexión y motive a la acción. Hasta aquí el capítulo 7. Amén. Y como tú eres la estudiante y a la misma vez maestra, yo quiero que tú me des en resumen las diferencias de los diferentes tipos de sermones. Pero del capítulo 6. Ajá. Ay, padre. Bueno, en el sermón, voy a buscártelo por aquí. Sí, porque, acuérdate que se me olvida. Ok. En el sermón, ¿verdad? En el sermón voy a buscarlo, que no lo encuentro. Obviamente todos los sermones tienen introducción, tienen cuerpo y tiene conclusión. En el sermón, ¿verdad? Expositivo, como, ¿verdad? Que son uno de los
diferentes tipos de sermones. ¿Lo que tú quieres saber de Amy, doctora? Ok, vamos a hablar, vamos a ir explicando porque hemos leído mucho y quiero recapitular porque es bien importante antes de entrar de lleno a otras áreas. Estamos ya por la introducción. Quiero recapitular lo que hemos leído de los últimos capítulos. La diferencia entre sermones es, por ejemplo, que el sermón temático se centra en un tema o tópico. Yo pongo un tema, por ejemplo, yo pongo el tema del divorcio, o pongo el tema del adulterio, o pongo el tema actual de las guerras. ¿Qué yo voy a hacer? Yo voy a sustentar ese tema con textos bíblicos y con explicación a la luz de la palabra. Ahora, el sermón, aquí yo lo escribí mal, este no es el temático. Este otro es El texto. te digo ahora. El expositivo se centra en un pasaje específico de la Biblia, explicando y aplicando las enseñanzas de manera sistemática. Esto significa que la diferencia de otros, el sermón expositivo toma un pasaje bíblico y ese pasaje bíblico lo va a desarrollar, lo va a explicar, lo va a exponer y lo va a aplicar en enseñanzas aplicables a nuestro contexto y lo que queremos transmitir como mensaje. Ahora, el sermón, ¿cuál es el que me falta? El textual. El textual. El textual se basa, este otro es de textos. Yo puedo escoger Un texto. un texto como base. Dame un break. Tú puedes coger un versículo o una breve porción de la escritura. Exacto. Utilizando ese texto como un punto de partida del desarrollar el mensaje. Exacto. Entonces, si eso es así, hay uno, ¿cuál es el que me habla de que es varios textos bíblicos? Ese es el Temático. temático. El temático. Yo lo sustento con varios textos bíblicos. Entonces tenemos que ver que no nos desenfoquemos y vayamos a hacer una melcocha y mezclar los tipos de sermones. Si yo cogí un texto bíblico para explicarlo, es un texto bíblico para llevar la enseñanza. Y lo voy a desarrollar, voy a buscar información, voy a buscar el contexto de ese texto bíblico, voy a hablar sobre la audiencia, lo que estaba pasando en ese momento, y voy a aplicarlo a nuestro contexto. Cuando es un tema, voy a traer el tema y voy a buscar que en el temático es muy bueno utilizar las concordancias, porque tú puedes buscar el tema en la Biblia en la concordancia, te va a dar todos los textos bíblicos que te sustentan ese tema y obviamente no todos van a aplicar a lo que tú quieres enseñar. Tú vas a ir explorando y desarrollando ese tema a base de la respuesta bíblica. Así que, aunque el desarrollo de los mensajes tienen un bosquejo parecido, porque todos tienen introducción, eh, todos tienen diferentes cosas para que podamos desarrollar los temas. Por ejemplo, todos tienen el título, tienes que tener el título, introducción, cuerpo, sobre todo introducción, cuerpo del sermón y conclusión. Esas son las tres partes básicas
de todo sermón. La introducción es lo más importante y por eso quería recapitular, porque ahora estamos desarrollando la discusión de cada una de esas tres partes que se repiten en los tres tipos de sermones: la introducción, el cuerpo y la conclusión. Estamos ahora en la introducción. Es bien importante que sea una buena introducción, que sea una introducción que capte la atención. Por eso te habla de una pregunta para mantener la expectativa, o que sea una pregunta que te llame a la reflexión. Y créeme que cuando tú comienzas con una pregunta, se van a quedar con la pregunta. Y así mismo, cuando tú traes una anécdota o traes una historia o traes un testimonio, son cosas que captan la atención y que se van a quedar en la mente del que está escuchando. Y eso es lo que queremos, porque al desarrollar el mensaje, créeme, se van a quedar con esa introducción, el gancho que utilizaste para captar la atención y con los últimos 15 minutos del mensaje. Por eso es importante que en la conclusión hagas el resumen de los puntos clave, que es prácticamente hacer una recapitulación resumida de lo que ya estabas discutiendo. El llamado a la acción es la confrontación. ¿Qué voy a hacer con este mensaje? ¿Cuál va a ser mi reacción? ¿Voy a ser oidora o hacedora de la palabra? Y obviamente cerramos con una oración. Esas son las partes más importantes del mensaje, porque créeme que no todo el mensaje se le va a quedar en la mente a la gente. Pueden haber reaccionado en el momento, le puede haber impactado algo, se van a quedar con lo que con el gancho que utilizaste para captar la atención, lo que le ministró directamente a la persona y los últimos 15 minutos del mensaje. Eso es lo que se queda en los que escuchan. Y es bien importante que el mensaje no sea demasiado extenso, porque más se pierde el sentido y pierden el interés. Lo recomendable es que no pase más de media hora. Puede llegar a una hora si es una vigilia. Si es un estudio bíblico, puede llegar a hora de 10, algo así. Pero si tú quieres hacer una reflexión que impacte y que se quede en el corazón de los que escuchan, lo recomendable es 30 a 40 minutos. Eso es lo que recomiendan. Eso no puedes contar en el tiempo todo lo que uno le da vuelta. No podemos estarle dando vueltas al mensaje porque perdemos la atención. Tenemos que ser directos. Lo que queremos decir para que quede impactado en la persona y grabado en su mente. Así que tocamos hoy dos temas, básicamente porque había estado incompleto el capítulo 6 en la transmisión anterior y ahora estamos en la introducción. Les invito a que se lean el próximo capítulo, que es puntos principales, el desarrollo de los puntos claves del sermón, el capítulo 8 del libro Cómo aprender a predicar, mensajes transformadores, de Miguel Méndez. Los esperamos la próxima semana y cerramos con oración. Stephanie. Oramos. Maravilloso tú eres, mi Dios amado, Padre Santo. Bendecimos tu nombre, Padre de la gloria. Gracias, Señor amado, Padre Santo, Padre Celestial, Dios eterno, Padre. Gracias por este tiempo que tú nos permites, Dios mío, Padre, a estudiar y a desarrollarnos, Señor amado, Padre Santo. Padre, yo te pido, Dios mío, Señor amado, Padre Santo,
que lo que hemos aprendido y escuchado en el día de hoy, Señor, no se quede ahí, sino que lo podamos, Señor amado, Señora Padre Celestial, ponerlo en acción. Ayúdanos a prepararnos. Reconocemos que sin ti nada podemos hacer y fuera de ti nada somos. Necesitamos de ti, Padre, en todo tiempo y en todo momento, aún para prepararnos, Señor amado, Padre, para llevar tu palabra a toda criatura, a toda verdad, Señor amado, Padre Santo. Te ruego, Dios mío, Señor amado, que tú guardes, Señor amado, a Pastora Nani, Señor amado, Padre, y a todos los oyentes que han de escuchar esta transmisión, Señor. Sé tú obrando, sé tú hablándoles, Dios mío, Padre, la gloria. Prepáralos para cada uno de los que han de escuchar este transmisión, que los prepare para el llamado que tú les estás dando, Señor amado, Padre Santo. Te pido, Dios mío, Señor amado, Padre de la gloria, que tu misericordia sean cada vez más, Señor amado, Padre Santo, Padre Celestial. Reconocemos, Dios mío, que nosotros no somos nadie, Señor. Reconocemos, Dios eterno, Padre Celestial, Señor amado, que sin ti nada lo podemos hacer, Señor. Te doy gracias, Señor. Necesitamos de ti todo el tiempo y en todo momento. Fortalécenos, Señor amado, Padre, y ayúdanos, Señor, en medio de este tiempo, Padre. Confiamos que tú estás alrededor de tu pueblo, como así alrededor de cada uno de nuestros hogares, Señor, guardando y cuidando de nuestras familias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Lo esperamos la próxima semana en esta escuela del liderato, preparando líderes para formar ministerios firmes y preparados. Dios les bendiga.